bastante en línea con lo que dice Carlos. Para simplificar, porque hay mucha confusión, me parece que le está haciendo un buen resumen. El sistema estaba ajustado de manera tal que ajustaba por recaudación. Eso se hacía por una razón bastante simple, porque durante el kirchnerismo no había índice de inflación, no había manera de medir la inflación. Entonces se hacía esto que en realidad es un invento, que es ajustar por recaudación. ¿Por qué digo que es un invento? Porque mientras el Estado más aumenta la presión tributaria, más sube lo que le terminan pagando a los jubilados, pero en una recesión los jubilados hubieran cobrado menos porque baja la recaudación. O en un caso en el que se quiere bajar la presión tributaria, también bajaría lo que cobran los jubilados. Entonces ahora lo que se está proponiendo es algo bastante razonable, que es más o menos que siga la inflación, que es lo que tendría que seguir, mantener el valor de la jubilación, y por eso se tiene que ajustar por inflación. El resto era un parche, porque en la era acá no había manera de medir inflación. Supongamos que dejamos el tema moral de lado, porque la verdad... Pero déjame... Es una pregunta. Supongamos que dejamos el tema moral de lado, porque la verdad todos queremos que los jubilados vivan bien, a veces no parece, ¿eh? Bueno, no parece, está bien. Pero digo, supongamos que nos ponemos solo en los números. Le pregunto a los dos economistas profesionales que tenemos en la mesa, que son Carlos y Miguel. Esto de restarle plata al bolsillo a los jubilados, que el jubilado no la pone el EVAX, el jubilado la gasta toda esa plata, ¿no tira para atrás la actividad económica? Digo, esto de restarle a cada jubilado, según la versión que escuches en marzo, 600, 700 u 800 pesos, ¿no hace que de alguna manera se ralentice el crecimiento económico? Te baje el consumo de los jubilados, seguro. A la recesión? A ver, te baja el consumo de los jubilados, seguro. Sí. Eso sí, impacta en la economía bajándole el consumo de los jubilados. Pero ¿no tiene miedo el viejo círculo vicioso? Pero esa plata va a otro lado. ¿Vos pensás que esa plata desaparece? Ajustamos, va a otro lado. Se consume menos y entonces la economía vuelve a bajar y entonces la FIP recauda menos. Es incompleto. ¿No tiene miedo ese círculo vicioso? Es incompleto tu análisis, porque es un análisis de Carlos, es un análisis parcial. ¿No tenés miedo de ese círculo vicioso? No, pero es parcial el análisis. Es un análisis parcial, porque esa plata que no se le hace a los jubilados va a otro lado. ¿A qué lado va? A donde sea, puede ser menos deuda. ¿A qué lado va? A menos impuestos. A las mineras que vos hiciste hoy para que le saquen la retención y le sacaron las retenciones. ¿A qué lado eso también es demagogia, Lucio, hablar de las mineras. Si las mineras no mueven la aguja. Miguel, empezá a poner números a las cosas. Empezá a ponerle números a las cosas. Jubilados es 43% del gasto del Estado. Las mineras, si vos le quisieras poner todas las retenciones, querés duplicar las retenciones, no mueve la aguja. Lucio, ¿sabés lo que mueve la aguja? Vos tenés que aprender a 43.000 millones de dólares fugaron, según el Banco Central, desde enero a octubre de este año se fugaron 43.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir fugaron? Vos no sabés lo que quiere decir fugaron, me parece. Se fugaron 43.000 millones de dólares, lo dice el Banco Central. Pero ¿sabés qué quiere decir fugaron? Porque eso es un argumento tuyo. Fugaron quiere decir plata de argentinos que ganaron en buena ley que deciden invertirla afuera. Eso quiere decir fugaron. ¿Vos qué decís? ¿Le querés decir a la gente dónde invertir su plata? Fugaron es también otro verso de la izquierda. Es decir, fugaron la plata. Hay falta que venga vos, Delía y Moyano, los que fugan. Los que fugan son la gente que trabajó y decide qué hacer con su plata, lo que se le da la gana. Eso es lo que hace. Creo que el tema... Lo que se le da la gana de hacer con su plata. Vos le tenés que decir dónde la tenés que poner. Por favor. Fugar la plata. Una gran mentira. Un segundito, muchachos. Cierro esta parte de ustedes pidiéndoles ideas para el año que viene en la economía, con todo esto que está pasando. ¿Cómo lo ves, Miguel, y cómo lo ves, Carlos? Mira, yo quiero hacer un comentario una vez más. El corte en la 9 de julio es una vez más extorsión por parte de una fracción de la sociedad que impide el libre circulamiento, impide que la gente vuelva a su casa. Es una manera de violencia que ya lleva 14 años, porque estuvo en toda la era acá, y pareciera que no hay nadie dispuesto a cortar con eso. Y pareciera también que quedó arraigado en la cultura avasallar los derechos de los demás. Está bien, quieren protestar, están en desacuerdo con las medidas que va a tomar el Congreso. ¿Eso implica que tienen que avasallar los derechos de toda la gente que está volviendo a su casa? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar como sociedad que suceda esto? Eso creo que es algo que es imposible evolucionar y mejorar cuando está constantemente el atropello por sobre el derecho de los demás. Argentina sigue igual que siempre. No cambió nada de esto. Pero no, Mauro, vos fijate que antes no era tan violento. Esto creció fuertemente en la era acá. Los piquetes con Castells
es un invento que empieza en el 2001, 2002, pero nunca se fue. un protocolo para utilizar, no utilizaron nunca nada, ni lo que sea, pero de alguna manera tenemos que terminar o vamos a vivir toda la vida así. No pasa en ningún país del mundo esto. Entonces, ¿por qué pasa acá? ¿Que somos unos seres extraterrestres? Sí. No, pasa en otros países, pasa en Francia, por ejemplo, no a este país nivel. Muy avanzado. Pero ¿sabes qué pasa? No a este nivel. Cuando hay recortes, más que todo, un recorte como este. Fíjate que la gente pero que no está a este ahí, nivel seguramente tiene hijos o tiene personas a cargo. Ellos fueron avasallados por el sistema y por la economía de nuestro país, lamentablemente, y ahora es la consecuencia de que para mí es gente útil. Para mí es gente útil que está queriendo sacar rédito político. Está queriendo sacar rédito político. Dos palabras de la economía año que viene. Dos palabras, ¿cómo pinta? La economía del año que viene me parece que está inestable y muy dependiente del financiamiento externo. El déficit sigue en una situación muy frágil. Se ha hecho poco para reducirlo. No es fácil tampoco, nadie dice que sea fácil, pero está en una situación inestable, difícil y muy dependiente del financiamiento externo. Me parece que ya el gradualismo tiene un costo muy elemental, que es que los intereses que se pagan por estar tomando deuda en dólares hacen difícil reducir el déficit fiscal y además también le dificultan la tarea al Banco Central de reducir la inflación. Entonces, olvidémonos de hablar de inversiones. En este contexto es muy difícil. Argentina se ha vuelto un país muy caro en dólares. Todos lo sabemos, que la gente va a comprar cosas a Chile, a Paraguay, a todos los países limítrofes, y es elemental eso.